¿Sabéis que hay un libro en la Biblia que si tú hablas con la gente y les dices, oye, he estado leyendo Levítico, o he estado leyendo Jeremías, o he estado leyendo Primera de Corintios, quizás el 90% no se enteran. Pero si les dices, oye, ¿te suena la palabra Apocalipsis? Ah, entonces ya es otra cosa, porque casi, no voy a decir todo el mundo, pero un porcentaje altísimo sabe que cuando le dices Apocalipsis, algo tiene que ver con algo que va a causar destrozos. Yo quiero en esta noche ir con vosotros y, y estar leyendo, y voy a hacer una comparativa. Voy a hacer una comparativa entre Mateo 24, donde Jesús habla de los últimos tiempos, y Apocalipsis capítulo 6. En Mateo 24, si me acompañáis, Mateo 24, el versículo 1, cuando Jesús salió del templo de Jerusalén, y me paro aquí un momento porque en ese momento este templo que había construido Herodes era un templo magnífico, no solamente por dentro, sino por fuera también. Era un templo que resaltaba en toda su construcción. Dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Por qué? ¿Por qué se le acercaron aparte estos discípulos que fueron a hablar con él? Porque las palabras que el Señor Jesús había dicho, después de salir ellos del templo y de decirle, mira qué bonito es esto, mira qué embellecido está, mira qué grande, Jesús les dice, mirad que os digo que no quedará piedra sobre piedra. Lo voy a leer. Os cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos se asombraron. ¿Cómo es que nuestro amado Jesús nos está diciendo esto? Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, y aquí me voy a parar, dinos cuándo serán estas cosas. 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida? 2. ¿Y del fin del siglo? 3. Ellos asombrados le hicieron estas preguntas. Y ahora viene el versículo 4, que dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5 ahora. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, una cosa es que hayan habido, y vosotros lo sabéis, que han habido muchos anticristos, personas que se han autoproclamado Cristo. Uno de ellos que se proclamó hace poco, que era muy actual con nosotros, era José Luis de Miranda, un puertorriqueño que decía que él era el Hijo de Dios. Murió hace poco, no sé si hace un año, 2 o 3, hace muy poco. Este personaje se autoproclamaba como el Hijo de Dios, como el Cristo. Pero bueno, lo que está diciendo aquí ahora Jesús, que está a lo largo de todos los tiempos han salido muchos anticristos, él se está refiriendo, fijaros que lo dice en singular, yo soy el Cristo. Yo me voy a ir a Apocalipsis, capítulo 6, cuando el Señor Jesús abre los sellos y empieza, atención para vosotros, empiezan los juicios de Dios para esta humanidad. Apocalipsis 6. Dice así. Cuando el Señor Jesús en Mateo 24 habla proféticamente sobre el fin de los tiempos, en Apocalipsis 6, ese mismo discurso cobra vida. Dice así el capítulo 6 de Apocalipsis.
Y fijaros una cosa, lo que vamos a leer ahora no son dos historias diferentes, es lo mismo. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, con voz fuerte, con autoridad, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba, puedes poner la imagen un momentito para que veáis. Lo que Juan está viendo aquí es una serie de visión donde se le están mostrando los 4 primeros juicios que Dios va a ejecutar. Porque luego van a venir otros juicios que van a ser peores. Y luego van a venir otros que van a ser peores. Estos son los primeros. Y lo que Juan ve es un caballo blanco. Yo voy a leer lo que dice aquí en Apocalipsis. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada, atención a esto, y le fue dada, alguien le dio una corona. Y salió venciendo y para vencer. ¿Qué habíamos leído en Mateo? Mirad que nadie os engañe diciendo yo soy el Cristo. Este caballo blanco, en los últimos tiempos, cuando Dios decida que va a empezar los juicios sobre esta tierra, va a aparecer un personaje que llamamos el Anticristo. Fijaros bien, tiene un arco, que era señal de fuerza, señal de guerra. Tiene una corona que le fue dada de autoridad. Tenía autoridad. Y salió venciendo y para vencer, como un guerrero conquistador. Ahora, démonos cuenta de una cosa. Esta visión que Juan ve en Apocalipsis sobre este caballo blanco que tiene un arco y se le da una corona y va venciendo, fijaros que no habla de guerra ni de sangre. Sencillamente contesta y conquista, ¿sabéis cómo? Engañando. El anticristo aparecerá con poder, con engaño espiritual, porque será como un falso Mesías. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así. Fijaros lo que dice ahí, en la palabra de Dios. Dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a obtener una autoridad política y religiosa, lo que Juan está viendo ahí en este hombre, que va a desencadenar más adelante algo que lo vamos a ir mirando. Dice en Mateo, vamos a acordarnos lo que dice Mateo 24, el versículo que dice, mirad que nadie os engañe, diciendo que aparecerán algunos diciendo yo soy el Cristo. Este personaje va a aparecer haciéndose pasar por el Mesías, engañando. Ya veréis por qué. El juicio de Dios comienza con un engaño del anticristo, porque el anticristo engañará para ocupar todo el poder que conseguirá. Y fijaros una cosa, uno de los poderes que conseguirá el anticristo lo tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 13, y quiero leerlo con vosotros. Fijaros lo que dice el versículo 5. Fijaros el poder que va a tener este engañador. Dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. 42 meses. Lo profetizado por el profeta Daniel. 3 años y medio va a tener este señor todo este poder en el que dice que hablaba grandes cosas y blasfemias. El versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre,
de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Verdad que el jinete lleva un arco? Pero no se mencionan flechas. Inicialmente no conquistará por la fuerza, sino a través de una falsa paz política y religiosa. Porque si nosotros siguiéramos estudiando Apocalipsis, luego aparece un personaje que se llama el falso profeta, y este es religioso que le ayudará. Pero eso es para otra ocasión. Pero este sí que va a tener una falsa paz política y religiosa. ¿Sabéis que el anticristo, según la profecía de Daniel, va a firmar un pacto con Israel? ¿Sabéis lo que dice Daniel, el profeta? Que a la mitad de la semana romperá el pacto. Por eso es un engañador, por eso es un falso Mesías, porque él hará, dirá, y todo el mundo lo va a seguir, pero es que cuando se cumpla lo que se tenga que cumplir, él va a dar su verdadera cara. Dice Daniel 8, profetizando sobre este que aparecerá, que destruirá a muchos que están confiados. Ahora, Mateo 24, en el versículo 15, dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¡ay, qué bueno lo que está escribiendo aquí Mateo!, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Este versículo está al final de toda una serie de predicciones. Vuelvo a leerlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué es el lugar santo en Israel? El templo, el templo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de profecías, que no las voy a leer todas, pero están todas en Daniel, y es muy interesante lo que pone Daniel, lo que pone Mateo 24 en toda su capítulo y lo que pone Apocalipsis 6. Pero no acaba aquí la cosa. Juan está viendo estas visiones con este simbolismo y aparece un segundo caballo. Dice así en Apocalipsis, capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, que quiere decir rojo o rojizo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y fijaros lo que viene ahora. Y se le dio una gran espada. ¿Qué cosas vemos en esta visión que vio Juan en los últimos tiempos, en los primeros juicios que el Señor va a realizar sobre la tierra? Pues que este caballo rojizo va a quitar la paz. Y va a quitar la paz, y fijaros lo que va a hacer: que se matasen unos a otros. Cuando tú quitas la paz en las naciones del mundo, y lo estamos viendo en las guerras que están pasando, es normal que se quite la paz, y se involucra una nación, y se involucra otra, y se involucra otra. Fijaros en la Segunda Guerra Mundial. Empezó Alemania invadiendo Polonia, y al final fijaros la cantidad de países que fueron involucrados ahí. Este caballo, que es el rojo, el bermejo, se le dio el poder para quitar la paz, que se mataran a unos a otros, y la gran espada significa que podían matar. Tenía el instrumento necesario. Estas son las terribles guerras que estallarán en los últimos tiempos. ¿Vosotros os creéis que la guerra de Irán que hay ahora, o la guerra de Rusia contra Ucrania, va a ser una de las cosas del fin de los tiempos? Pues no, pues no. ¿Y sabéis por qué os lo digo? Porque la guerra de Israel, que está atacando junto con Estados Unidos a Irán, esa guerra no se va a destruir Irán. No se va a destruir Irán, porque Irán va a aparecer en los últimos tiempos por un conjunto de naciones para atacar Jerusalén. Así que si la profecía de la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, y lo dice por su nombre, Persia, esto que está pasando ahora es como si recordáramos también lo que ha pasado en Vietnam, o lo que ha pasado en Indochina, o lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera. Son cosas que tienen que acontecer.
en Mateo 24, dice así en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, es decir, no os pongáis a temblar o no estéis angustiados. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué viene a continuación? Pero aún no es el fin. Van a pasar, todas estas cosas que están pasando van a pasar, pero aún no es el fin. Pero no solamente yo estoy hablando de esta actualidad, estoy hablando de cuando el segundo sello se abra, en la visión de ese caballo rojo, todas las guerras que van a haber por culpa de ese juicio de Dios, que va a ser terrible y va a ser espantoso, pero aún no es el fin. Ahora imaginaros, si va a haber una guerra en que se le dio el poder de quitar la paz y que se matasen unos a otros y no es el fin, pues imaginaros el juicio de Dios, lo terrible que es, por una humanidad que nunca ha querido saber nada de él. ¿Sabéis una cosa? En las guerras pasadas, fijaros el conflicto que habrá en ese segundo sello. En la Primera Guerra Mundial, toda una generación de jóvenes, sobre todo jóvenes, sembró con sus cuerpos los campos de Francia en Verdún y en el Somme. Fueron unas batallas terribles ahí. En Verdún, en la Primera Guerra Mundial, perdón, entre muertos y heridos y desaparecidos, 700.000 personas en una batalla. Y en el Somme, 1.000.000 de muertos. Primera Guerra Mundial. Fijaros, lo digo para que veáis que cuando se le dice a este caballo en este juicio para quitar la paz y que se matasen unos a otros, va a ocurrir un desastre muy grande. En la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 a 1945, ¿sabéis cuántas personas murieron en la Unión Soviética? En todos esos años, esos 6 años de conflicto, en la Unión Soviética perdieron la vida 28 millones de personas. Alemania, entre 5 y 10 millones de personas. Polonia, entre 6 y 3 millones de personas. Los judíos, que los masacraron en los campos de concentración y en fusilamientos y en todo, se perdieron 6 millones de personas. Estoy llevando muchos millones de personas, ¿verdad? Pues esto no es nada con lo que va a pasar. En lugar de alcanzar la paz, la humanidad solo ha conseguido desarrollar medios más efectivos para matar a sus semejantes. Y una prueba de ello es la bomba nuclear. La bomba nuclear, si explota en Barcelona, aquí estamos quemados todos, ¿eh? O quemados o por la onda radioactiva que ellos tienen. Imaginaros si está solamente, si explota en Puigcerdá. Pero no solamente es la bomba nuclear. El ser humano está cada vez explotando más armas en la forma en que cómo puede matar más a sus semejantes. El tercer sello que nos habla Apocalipsis dice así, porque Mateo 24 continúa diciendo, dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, estos 4 seres vivientes hay que leerse el capítulo anterior para saber quiénes eran, pero no vamos a meternos ahí ahora, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello es un caballo negro. Ya, pero vamos a mirar una cosa muy curiosa en esta profecía y en esta visión que Juan estaba viendo, en la que nos dice así. Fijaros, salió un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Primera cosa que nosotros vemos aquí y que nos dice la palabra de Dios. Y además hay una voz que dice, 2 libras de trigo por 1 denario. Lo que se podía comprar
en tiempos normales como ahora, con un denario, ¿sabéis cuánto es? En tiempos normales, sin que ahora lo que os voy a comentar, se podía comprar 10 kilos de trigo con un denario. Pero aquí la palabra de Dios me está diciendo que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario, vamos a acordarnos que bíblicamente era el sueldo que cobraba un trabajador en un día. Eso quiere decir que no tenía lo suficiente como para mantener a su familia. Bueno, vamos al principio. Dice así, tenía una balanza en sus manos para pesar los alimentos. 1 kilo de trigo. ¿Qué significa que la Biblia me dice que 1 kilo de trigo valdría tanto? Pues que va a aparecer una escasez de alimentos. Va a haber una hambruna mundial. Y dice 3 kilos de cebada por un denario. Va a haber un razonamiento. ¿Sabéis cuándo han habido razonamientos? Porque son cosas que en las guerras pasan. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, yo no sé si era forma de racionamiento o era un acto social que hacían los maestros de mi colegio, pero a mí me daban leche en polvo. A todos los que íbamos al colegio nos daban un poquito de leche en polvo, no leche normal de vaca, debería estar racionada o no sé por qué, pero nos daban, estoy hablando cuando Franco estaba vivo, pero nos daban leche en polvo como si fuera un razonamiento. Ahora, este caballo negro que aparece aquí con una balanza en la mano y que le están diciendo estas cosas, esto es un desastre total. ¿Qué es lo que se produce después de muchas guerras y de que se mate mucha gente? ¿Sabéis lo que se produce? Escasez de alimentos que no se pueden conseguir así tan fácilmente. Los alimentos escasean y los precios se disparan sin razón. Ahora estamos viendo una cosa. ¿Sabéis que por culpa de la guerra de Irán, cómo nos toca a nosotros, estando tan lejos de esa guerra que han iniciado ahí? Oye, pues nos están tocando los bolsillos. ¿Sabéis cómo? Cada vez que echamos gasolina al coche, porque ha pegado un subidón de miedo. ¿Y quién dice que el día de mañana los productos que tienen que transportar hasta llegar al supermercado que nosotros compramos no los van a encarecer o los están encareciendo? Pero quien dice la comida, dice medicamentos. Y quien dice medicamentos, otros servicios que hay. O sea que por culpa de una guerra, todo sube. Todo sube y todo se raciona. Y todo el mundo pasa escasez. Pues fijaros que el segundo sello, primer sello el anticristo, que tiene poder para engañar y para hacer barbaridades, segundo sello que aparece en la Biblia es de guerras, y el tercer sello, este que estamos viendo, es de racionamiento y de escasez. Y Dios va a dar un juicio sobre eso. Aún así, los hombres, ¿sabéis qué dice la Biblia? A pesar de todo esto, no se arrepentirán. ¿Sabéis lo que encareció, para que estéis un poquito al corriente? Cuando hubo la guerra de Rusia a Ucrania, ¿sabéis lo que primero que se encareció, que casi no podíamos comprar en el supermercado? El aceite, muy bien. Fue una consecuencia de una guerra. Para que veáis que en los últimos tiempos va a haber tanta y tanta guerra y tanta desolación que va a haber un racionamiento. Nadie va a poder comprar lo que quiere. Un momento. El versículo me dice aquí, en Apocalipsis 6, me dice, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué? ¿Por qué pone esto aquí Juan? ¿Por qué Juan escribe este juicio y dice, pero no dañes el aceite y el vino? Los de primera necesidad nos va a costar mucho de conseguirlo. Los ricos seguirán siendo ricos y tendrán acceso a eso de ahí. ¿Sabéis? Ir un momento, poner el versículo de Apocalipsis o buscar en vuestra Biblia Apocalipsis 13, versículo 17, para que veamos un ejemplo de lo terrible que será en esos tiempos finales. Y que ninguno, ahora fijaros el poder que tendrá este personaje, y estamos hablando ahora del hambre que uno puede pasar y cómo conseguir una comida. Pues fijaros el poder que tendrá
que me dice así la palabra de Dios. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a tener un control absoluto. Un control absoluto. Tú vas a ir al supermercado, vas a ir a un centro comercial y allí en la puerta te van a decir, ¿tienes la marca para poder comprar? Como no tengas la marca, te va a ser muy difícil conseguir comida en esos tiempos. Muy difícil. Fijaros que en Mateo 24, en el versículo 7, dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, y fijaros lo que viene ahora en relación con Apocalipsis, y hambres. ¿Lo estáis leyendo? Y hambres. Y terremotos en diferentes lugares. Hay un cuarto sello en Apocalipsis. Es de un caballo amarillo. Voy a leer lo que pone Apocalipsis, que Juan está escribiendo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. ¿Amarillo por qué? El caballo amarillo. ¿Qué es esa visión? Si el primero era blanco queriendo engañar, queriendo el simbolismo del color blanco del caballo como queriendo engañar a las multitudes, porque en Apocalipsis 21, ¿sabéis quién desciende con un caballo blanco y en su muslo tiene Rey de Reyes y Señor de Señores? El Señor Jesús. Pero no este que aparecerá aquí. El segundo es un caballo rojo, de la sangre que se va a matar en todas partes. El tercero es un caballo negro, del hambre y del racionamiento que se va a pasar. Y este de aquí es un caballo amarillo. ¿Por qué? Enfermizo, amarillento, como de cadáver. Enfermizo. Y dice así, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. No me estoy pasando, estoy leyendo lo que dice aquí, Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Os acordáis en la parábola del rico y Lázaro? Está en Lucas. El Lázaro fue al seno de Abraham cuando murió y el rico fue al Hades. En este pasaje de Apocalipsis dice que era la muerte y el Hades le seguía. El Hades, el lugar donde van todo aquel que no cree en el Señor Jesús, todo aquel es el que viene detrás de la muerte para recoger. La muerte y el Hades le seguía. La cuarta parte, ¿sabéis cuántos habitantes tiene la Tierra en el año 2026? Tenía más de 8.000 millones de habitantes. Es mucho, 8.000 millones de habitantes en toda la Tierra. Tanto la India como China, como India y China se llevan la mayor parte de habitantes que tienen. China tiene más de 1.000 millones de habitantes. Bueno, pero en toda la Tierra hay 8.000 millones de habitantes. La Biblia me está diciendo que tendrá potestad, fijaros, para que la cuarta parte de la Tierra muera. ¿Sabéis cuántos millones son esos? Son 2.000 millones de personas que van a morir. 2.000 millones de personas. Tiene una espada para matar, que es el instrumento de guerra. Y sabéis que pone mortandad, ¿verdad? ¿Cuál hemos pasado nosotros últimamente, hace pocos años? El COVID. Y fue una mortandad. Cada día cuando veíamos en los telediarios que estábamos sentados en casa, porque no podíamos salir, cada día nos daban cifras de las personas que morían por esta mortandad. Pero es que en estos tiempos finales va a haber mortandad también. La Biblia lo dice y yo me lo voy a creer. O solamente me voy a creer que Jesús murió por mí y que un día voy a estar con Él.
cuando la Biblia me está diciendo que va a haber unos juicios terribles contra la humanidad por no creer en el Señor Jesús. ¿Que Dios tiene paciencia? Claro que Dios tiene paciencia, pero Dios también ha programado un momento para derramar su ira. ¿Sabéis cómo se llamaba en el Antiguo Testamento cuando hablaban de estos tiempos finales? El día del Señor o la ira de Jehová. Así está escrito en los profetas cuando hablan de estas cosas. ¿Sabéis que matar al 25% de los seres humanos es algo realmente espantoso? Aunque todavía es un juicio parcial. En Apocalipsis 6:8, lo que hemos leído, tiene un alcance mundial en el fin de los tiempos. No creáis que eso se va a localizar en un puntito de la tierra nada más. Eso va a ser universal. Los juicios de Dios traerá sobre la humanidad rebelde, en los juicios de Dios que traerá sobre la humanidad rebelde hacia Él en el fin de los tiempos y tendrá un alcance mundial. En Mateo 24, el 7, dice así: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8 de Mateo: todo esto que está pasando, todo esto será principio de dolores. No es el final, principio de dolores. En Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fijaros que lo más sorprendente o aterrador es que estos juicios de los sellos, de los 4 jinetes, es solo el comienzo de juicios aún peores en los últimos 3 años y medio, llamado la Gran Tribulación. Fijaros lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, y que empieza con estos sellos, la ira de Dios está sobre él. Hay un versículo más que quiero deciros, con esto quiero acabar, para que veamos el paralelismo que tiene Mateo 24 con los 4 sellos del Apocalipsis. Y dice, fijaros lo que dice en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, hay unos versículos que me están hablando de una tribulación, donde fijaros lo que va a pasar. El padre va a entregar a su hijo, o el hijo va a entregar a su padre. Habrá un tiempo de confusión porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y fijaros que en una familia, si el hijo es creyente y el padre no es creyente, el hijo va a entregar a su padre. Va a ser todo un caos confuso. Fijaros que en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado, el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán. Si yo me fuera a Marcos o a Lucas, veréis que lo pone de otra forma. Pone el padre entregará al hijo y el hijo entregará al padre, en la misma familia. Y muchos falsos profetas se levantarán en aquel entonces y engañarán a muchos, versículo 11, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir el amor de muchos se enfriará? Pues que tu fe, que quizás crees que la tienes fuerte, al ver tantos desastres, al ver todo lo que está pasando, al ver que hay un personaje que se proclama Dios, muchos van a ser engañados y se te va a enfriar la fe. Y esto va a pasar. Solamente quiero leeros en Apocalipsis 20, versículo 4. En aquellos tiempos, en los tiempos finales, dice así en el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque muchos creyentes en ese tiempo van a recibir persecución y muchos van a morir. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes
ni en sus manos. Porque en esos tiempos va a haber personas que van a hacer mucho caso a este personaje, pero van a haber cristianos verdaderos que no le van a hacer caso. Y de esto se está hablando este versículo. No habrá gente que no se pondrá la marca. Pero, final de todo, ¿qué os quiero decir con esto? Hay un paralelismo entre Mateo 24 y los primeros sellos de Apocalipsis 6 para que veáis que todo lo que Jesús estaba profetizando, todo se va a cumplir. Hemos empezado diciendo, los discípulos fueron aparte y le dijeron, Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Que has dicho que piedra sobre piedra todo va a ser derribado. ¿Sabéis en qué año destruyeron los romanos a Jerusalén? En el año 70. Y ese momento, esa profecía se cumplió ahí. Esa profecía se cumplió ahí, pero quedaban las otras preguntas que le hicieron los discípulos. ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué habrá del fin del siglo? Y es entonces todo lo que hemos estado leyendo en Mateo, juntándolo con los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4, hay más sellos, ¿eh? Hemos leído solamente 4 sellos. Bueno, gracias a Dios de que está en su palabra todo lo que muchas veces necesitamos saber. Y yo os animo a una cosa. Este capítulo 6 de Apocalipsis, echarle una ojeada, leerlo. Y una vez que lo hayáis terminado, iros a Mateo 24. Veréis todo el paralelismo que hay entre uno y otro. Todo, completamente. Pero esto entra dentro de lo que se llama en la Biblia escatología. Es profecía. Pero es muy bueno saber todo lo que Dios tiene preparado. ¿Para qué? Para nosotros es una esperanza. Para el que no es de Jesús, cuidado. El que no tiene a Jesús, cuidado. El Señor es verdad que dice que al que a mí viene no le echo fuera. Pero también hemos leído en Juan, ¿qué hemos leído en Juan? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Gracias a Dios de que tenemos en el día de, por ahora, este tiempo de salvación y este tiempo de poder predicar el Evangelio hasta que Él venga. Y cuando hemos tomado los símbolos también, hasta que Él venga. Pero antes de que el Señor venga, hay unos juicios. Para los creyentes no, pero para los que no son creyentes, sí. Y estos sellos, repito, es el comienzo de otros peores que van a haber.